Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más radicales y conocidas de la humanidad, el relato del diluvio universal que encontramos en el libro del Génesis. Tenemos delante un texto que nos habla de un mundo corrupto hasta la médula, de una decisión divina de, literalmente, borrarlo todo y empezar de cero. Y claro, la supervivencia de una única familia a la que se le encarga la misión más colosal que uno puede imaginar. Totalmente. Nuestro objetivo es desgranar la lógica interna de este relato. No quedarnos solo en la superficie de hubo una inundación y un arca. No. Queremos entender qué provocó, siempre según el texto, esta decisión tan drástica. Quiénes eran los personajes y, sobre todo, qué nos dicen esos detalles tan increíblemente específicos que se dan para la operación de supervivencia. Es que es un relato fundacional, en toda regla. Y lo que engancha al analizarlo es como la cadena de acontecimientos. Primero, el diagnóstico del mundo, que iba tan mal. Exacto. Segundo, la reacción divina, que es mucho más compleja que un simple enfado, como veremos. Y tercero, el plan de contingencia, que es, un proyecto de ingeniería y logística brutal. La idea es ver las piezas una a una, porque el texto se construye a sí mismo casi como un guión perfecto. Me gusta esa idea, la del guión. Vale, pues empecemos por el acto 1. El estado del mundo justo antes de que todo se fuera, al traste. El Génesis arranca de una forma muy potente. Describe cómo la humanidad empieza a multiplicarse y de repente nos presenta a dos grupos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y nos cuenta que los primeros, al ver lo hermosas que eran las segundas, empezaron a tomar mujeres de entre ellas. Casi sin filtro. Y ese es el punto de ignición. Esa mezcla parece ser el catalizador de todo lo que viene después. El texto lo enlaza directamente con la aparición en la tierra de los Nefilim, que a veces se traduce como gigantes. Y no solo eso, también habla del nacimiento de los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, no está describiendo una sociedad de agricultores tranquilos, ni mucho menos. Pinta un cuadro casi mitológico, una era de superhombres, de poder desatado, y parece que esa mezcla inicial es la causa de todo. Claro, es una era de titanes, por así decirlo. Y es justo ahí donde llega la primera reacción de Dios, que parece casi una medida de contención, como un primer aviso. Dice, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Es la primera vez que se pone un límite a la vida humana. Fascinante, porque hasta ese momento los personajes del Génesis vivían cientos y cientos de años. Esta limitación a 120 años es una intervención directa para, de alguna manera, rebajar la escala de todo lo que estaba pasando. Quizás para limitar el tiempo que estos valientes tenían para causar estragos. Pero como veremos, no fue suficiente. No, desde luego que no. Porque aquí es donde el relato cambia de marcha y se convierte en un juicio, sumarísimo. El texto es demoledor sobre lo que Dios ve en la tierra. Y cito, «Vio que la malicia de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal». Ajá. Es una condena total, sin un solo matiz positivo. Pero fíjate en la reacción. No dice «y se enfureció», que sería lo esperable, ¿no? Claro. Usa un lenguaje increíblemente emocional y casi humano. Dice, «y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Ese «le dolió en su corazón» es clave. Presenta la decisión no como un acto de tiranía, sino como la consecuencia de una profunda decepción, de un dolor por una creación que ha fracasado en su propósito. Es una buena observación. Porque para mucha gente esta historia puede sonar a un genocidio caprichoso. ¿Qué más hay en el texto que nos incline a esa interpretación del dolor frente a la de la ira tiránica? Pues la propia palabra, arrepentimiento. Un tirano no se arrepiente, simplemente ejerce su poder y ya está. El arrepentimiento implica que el resultado no era el esperado. Implica que había una esperanza inicial que ha sido traicionada. El texto está intentando dar una profundidad psicológica a la entidad divina. Muestra que la decisión, por muy radical que sea, nace de una herida, no de una simple demostración de fuerza. Y la decisión es, desde luego, radical. La sentencia es, «Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado». Y es un reinicio total. Un formateo del sistema, porque no se detienen los humanos, se extiende a todo. A todo. Desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Borrón y cuenta nueva. Pero en medio de esa condena universal hay una sola línea que lo cambia todo.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y el texto se esfuerza mucho, en explicarnos por qué. Lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones, y añade el detalle fundamental: con Dios caminó Noé. Ese contraste es el eje de la historia. Mientras el resto del mundo es malicia, violencia y corrupción, Noé es justo y perfecto. Es la antítesis. Él es la única hebra de ADN moral, por así decirlo, que merece la pena salvar para la reconstrucción. No es que fuera simplemente un buen tipo. El texto lo eleva a una categoría casi de excepción biológica en un mundo enfermo. Vale, hasta ahora todo es juicio, condena, pero lo que a mí me fascina es cómo el relato cambia de marcha de repente y se convierte en un manual de IKEA para el fin del mundo. Se ríe. De verdad, los planos que Dios le da a Noé son de una precisión alucinante. Le dice, hazte un arca, y a partir de ahí empieza el desglose técnico. Primero, el material, madera de gofer, que es curiosísimo porque a día de hoy nadie sabe con certeza a qué árbol se refería. No está claro, ¿no? Los expertos debaten si era ciprés, cedro o si la palabra describe un proceso, como madera laminada. Esa ambigüedad en un texto por lo demás tan específico es un misterio en sí mismo. Totalmente. Es como si el autor quisiera dar un detalle muy exótico, muy específico, pero cuyo significado real se ha perdido con el tiempo. Luego, la construcción. Le dice que haga aposentos, o sea, habitaciones dentro, y que la calafatee con brea por dentro y por fuera para que no entre ni una gota de agua. Y después, las dimensiones. Y aquí es donde la escala se vuelve loca. A ver. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. 300. Eso es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, un codo son unos 45 centímetros. Estamos hablando de un arca de casi 140 metros de eslora. Es más largo que un campo de fútbol y medio. Y con una altura de unos 13 o 14 metros, como un edificio de 4 plantas. Es un monstruo. Y esa precisión es importantísima. ¿Por qué no decir simplemente, construye un barco muy grande? Claro. El texto quiere subrayar que la fe no es un sentimiento pasivo. No es solo creer. Exige acción, trabajo, ingeniería y una obediencia absoluta a un plan técnico. Además, hay teorías muy interesantes sobre esas proporciones. 300 por 50 por 30. Son similares a las proporciones del Templo de Salomón, por ejemplo. Algunos interpretan que el arca no es solo un barco de rescate, sino una especie de santuario flotante, un microcosmos sagrado que preserva la vida en medio de las aguas del caos. Un templo flotante. Me encanta esa idea. Y para rematar el diseño, le dice que haga una ventana en la parte de arriba, una única puerta en el costado y que la estructure en 3 pisos. Piso bajo, segundo y tercero. Un manual de construcción. En toda regla. Una vez que tenemos el vehículo, toca hablar de los pasajeros. Por un lado, la tripulación humana. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 nueras, 8 personas. 8 personas para reiniciar toda la humanidad. Y aquí viene el gran desafío logístico, el resto de pasajeros. La orden es preservar la vida animal, pero el texto es un poco más complejo de lo que solemos recordar. La orden inicial que estamos viendo aquí es meter de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, macho y hembra. Ajá. Aves, bestias, reptiles. Espera, dices que es más complejo. ¿A qué te refieres? A que justo en el capítulo siguiente, antes de que se suban al arca, las instrucciones cambian o se matizan. Dios le dice a Noé que de los animales limpios, los que eran aptos para el sacrificio según la ley judía posterior, debe meter 7 parejas, macho y hembra, y de los no limpios, solo una pareja. Ostras, o sea que no eran 2 de cada sin más. ¿Y eso es una contradicción o tiene alguna explicación? Pues ese es un debate académico enorme. Algunos lo ven como la prueba de que el Génesis fue, tejido a partir de diferentes fuentes o tradiciones antiguas, cada una con su versión. Entiendo. Otros lo interpretan de forma funcional. Se necesitaban más animales limpios porque al terminar el viaje, Noé ofrece un sacrificio a Dios. Si solo hubiera llevado una pareja, habría extinguido una especie al bajar del arca. Así que una instrucción era para la supervivencia de la especie y la otra para las necesidades rituales de después. Sea como sea, nos muestra que el texto no es tan monolítico como parece a primera vista. Fascinante.
Y claro, con esa lista de pasajeros, tanto la versión de 2 como la de 7, surge la pregunta logística definitiva. La comida. Uf. El texto no se olvida, la orden es clara. Y toma contigo de toda vianda que se come, y servirá de alimento para ti y para ellos. Me imagino a la mujer de Noé con una lista de la compra que ocuparía varios pergaminos. No te olvides del bambú para los pandas y el eucalipto para los koalas. La organización de ese almacén de comida es para volverse completamente loco. Es una tarea que desafía la imaginación, desde luego. El texto no se detiene en esos detalles prácticos, pero nos obliga a pensar en la magnitud del trabajo. No fue un milagro en el que la comida aparecía mágicamente. Tuvieron que recolectar, almacenar y racionar. De nuevo, la salvación requiere un esfuerzo sobrehumano. Y después de recibir esta misión imposible, construir el barco más grande del mundo, reunir a todos los animales y preparar comida para un viaje de duración desconocida, el capítulo termina con una de las frases más sencillas y potentes de todo el relato. Resume la reacción de Noé a todo esto en una sola línea. Dice, «E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Y es crucial que en todo este tramo Noé no dice ni una palabra. Cierto. No hay diálogo por su parte. No pregunta, ¿estás segura? No se queja de la dificultad. No pide que le aclaren el misterio de la madera de gofer. Es un personaje de acción pura y obediencia silenciosa. Su fe no se describe con sentimientos o palabras, se demuestra con su cumplimiento exacto de las instrucciones. El texto define la justicia de Noé, no en lo que piensa o dice, sino en lo que hace. Es interesante eso que comentas. ¿Qué nos dice sobre el concepto de rectitud en este texto el hecho de que se defina por la acción silenciosa y no por el debate o el cuestionamiento? Nos dice que, en este contexto narrativo, la relación con lo divino no es una negociación intelectual. Es un compromiso de confianza total. Cuestionar las instrucciones de un proyecto de esta envergadura sería introducir una variable de error. La perfección de Noé es su fiabilidad. Es el ingeniero que sigue los planos al milímetro porque entiende que no es momento para la improvisación. Su silencio no es pasividad, es concentración y es determinación. Así que, resumiendo el panorama, tenemos un mundo que ha llegado a un punto de no retorno. Una especie de estado fallido a nivel moral. Ajá. Una reacción divina que, según el texto, mezcla el dolor de un creador decepcionado con la determinación de un cirujano que tiene que amputar para salvar algo. Y en medio de todo, la elección de un hombre justo, no por su elocuencia, sino por su capacidad para ponerse manos a la obra y ejecutar un plan de salvación con un nivel de detalle casi obsesivo. Exacto. Es una narrativa de deconstrucción y reconstrucción a escala planetaria. Nos muestra la fragilidad de un mundo entregado a la malicia y la violencia, pero al mismo tiempo la esperanza de un nuevo comienzo a través de la justicia y la obediencia de una sola familia. Es la historia de un final absoluto y a la vez de la conservación de una semilla para que todo pueda volver a empezar. El arca es a la vez una tumba para el mundo antiguo y una cuna para el nuevo. ¡Qué buena imagen! Y esto nos deja con una reflexión final para seguir dándole vueltas, me parece. El texto establece ese límite de 120 años para la vida humana justo antes de detallar la corrupción que lleva al diluvio. La pregunta que me surge de esa secuencia es: ¿qué papel jugaba la longevidad en esa corrupción? ¿Acaso vivir durante siglos permitía a las personas y a las generaciones acumular maldad y poder de una forma que ya no es posible? O, dicho de otro modo, ¿fue esa reducción de la esperanza de vida una pieza clave, aunque quizá fallida, en el intento de arreglar el mundo antes de decidir que la única solución era un reseteo completo?